La contabilidad tiene una historia que va aparejada a la de la civilización misma. En el Neolítico, las unidades sociales se hacen sedentarias. Comienza la domesticación y cría de ganado y el concepto de propiedad privada. Aparece el trueque y la unidad de valor. Todo esto lleva a la necesidad de la conservación de la información, puesto que la memoria humana es muy limitada. De entre las primeras civilizaciones destaca en torno al año 3500 a.C. el pueblo mesopotámico. Utilizaron tablillas de arcilla en donde plasmaban la información a través de la escritura cuneiforme. El famoso Código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 a.C., contenía leyes penales, normas civiles y de comercio. La costumbre de insertar las planchas cerámicas en una varilla, los ábacos, siguiendo un orden cronológico, creó verdaderos libros de contabilidad. En Egipto, el instrumento material utilizado habitualmente para realizar la escritura era el papiro. Se han conservado ejemplares de libros auxiliares y definitivos, así como de balances periódicos. Los escribas, especializados en llevar las cuentas de los templos del Estado y de los grandes señores, llegaron a constituir un cuerpo técnico numeroso y bien considerado socialmente. Los primeros bancos griegos fueron algunos templos. Se emitían cheques y transferencias de fondos, y existían libros de contabilidad, tales como el diario, efeméricas y el libro de cuentas de clientes. Atenas poseía en el siglo IV a.C. un tribunal de cuentas, y la contabilidad se usaba como prueba judicial dada la pulcritud como era llevada. El genio organizador durante la época romana se manifestó también en la minuciosidad con que se llevaban sus cuentas. Llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad de tal manera que algunos historiadores han creído ver en ellos un primer desarrollo del principio de la partida doble. En Roma, todo jefe de familia asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado adversario, el cual era un borrador, ya que mensualmente los transcribía con sumo cuidado en otro libro, el Codex o Tubular, en el cual a un lado estaban los ingresos o acceptum y al otro los gastos o expensum, que reproducía fielmente el estado de la caja o arte, el Codex accepti et expensi. Tras la caída del Imperio Romano, las prácticas contables antiguas casi desaparecieron, volviéndose una actividad exclusiva del señor feudal. Pero la técnica contable reapareció nuevamente en Europa con el resurgimiento del comercio, especialmente el del mundo árabe, y con las grandes órdenes militares, las cruzadas, que desarrollaron sistemas de contabilidad perfeccionados. Cabe destacar también en esta época la Liga Hanseática, que desarrolló con profecía la contabilidad del factor. En la Italia del siglo VIII, las ciudades más importantes fueron Florencia, Venecia y Génova. En ellas, la contabilidad era una actividad usual y necesaria, tanto que en Venecia se conoció una casta dedicada a tal práctica en forma profesional y constante. Llega el siglo XV y con él el Renacimiento. Son fundamentales dos grandes acontecimientos: la generalización de los números arábigos y la imprenta, que harían entrar a la contabilidad, al igual que a las otras ciencias, en una etapa de divulgación. Data de esa época el libro de la Mercatura e del Mercanti Perfecto, cuyo autor fue Benedetto Cotrugli Rangeo. El libro, aunque toca la contabilidad brevemente, explica de una manera muy clara la identidad de lo que hoy conocemos como la partida doble. Posiblemente la falta de difusión del libro de Cotrugli se debió a que en su época las técnicas contables eran consideradas secreto de oficio. Sin embargo,
es Fray Luca Pacioli, considerado el padre de la contabilidad moderna, el primero que se atrevió a romper este secreto gremial celosamente guardado, publicando en 1494 su libro Summa Aritmetica. Se refiere al método contable que se conoció desde entonces como a la veneciana. Se puede decir que este es el origen de los libros Diario y Mayor. Después de Pacioli hay un periodo de 300 años en el que se desarrollan y divulgan los postulados de la partida doble, en la mayoría de los casos simples adaptaciones de la del franciscano. Comienza la Revolución Industrial. Adam Smith y David Ricardo definen la doctrina del liberalismo y ello propicia un giro radical en la disciplina contable, modificándose en fondo y forma. Empiezan a crearse escuelas, destacando entre otras la contista, la personalista, del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista, tendentes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, y apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. En el siglo XIX, al cobrar auge las sociedades mercantiles, se hace patente la necesidad de regular el crecimiento de las compañías. España es el primer país que, a través de la Ordenanza de Bilbao, convierte las partidas dobles en el método único obligatorio de registro contable, y en 1885 se crea el Código de Comercio Español. Las crecientes atribuciones estatales enmarcan cada vez más los requisitos jurídico-contables, teniendo que convertir su concepto como herramienta financiera para así cumplir con las obligaciones tributarias. A comienzos del siglo XX, el colapso financiero de 1929 descubre la carencia de una doctrina contable que regule la profesión. Aprendiendo de este nefasto acontecimiento, en Estados Unidos se creó la Securities and Exchange Commission, cuyos objetivos principales eran la evaluación de la situación y el fomento del claro funcionamiento de las empresas. De allí surgieron los primeros principios de contabilidad, vigentes aún muchos de ellos, otros con modificaciones. La aparición del ordenador ha reforzado el papel de la contabilidad, puesto que permite la facilitación de los procedimientos de registro, hasta entonces manuales, proporcionando mayor volumen de operaciones y unas fuentes de datos más rápidas, actuales y precisas. Actualmente, como respuesta a la economía globalizada, las nuevas exigencias tecnológicas y el ambiente competitivo, se hace necesario unificar la información contable con el objeto de lograr su armonización internacional y fomentar los principios de fiabilidad y relevancia. Quizás los campos con mayor proyección de futuro para el contable estén en la contabilidad del medio ambiente y la calidad. A corto plazo nos espera un proceso de adaptaciones a este nuevo marco conceptual que probablemente venga también influido por la crisis mundial de nuestros días. En cualquier caso, la experiencia histórica nos ha demostrado que la contabilidad evolucionará a la par que la humanidad y se adaptará a las nuevas necesidades que vayan surgiendo, pero esta herramienta imprescindible y necesaria está tan arraigada en todas nuestras organizaciones que jamás desaparecerá.